Primera pregunta. ¿Qué medidas tomará si fuera electo a favor de la transparencia y contra la corrupción? Además, usted y su partido conocen la iniciativa de la ley anticorrupción. ¿Por qué aún el Poder Legislativo no la ha aprobado? Y tiene la palabra el señor Juan Gutiérrez, del Partido Avanzada Nacional. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad y a todos por estar acá con nosotros acompañándonos. La corrupción es el principal obstáculo al progreso. Sin transparencia y con corrupción un país no puede progresar. Yo llevo más de 10 años de estar comprometido en una lucha en contra de la impunidad y la corrupción en Guatemala porque directamente he sido víctima de eso y he visto el obstáculo que esto causa al desarrollo nacional. Y por eso le he puesto particular atención al tema de la corrupción en Guatemala y tengo una propuesta concreta de 16 puntos para combatir la corrupción de inmediato. Debemos empezar, como en todo problema, punto número 1, es con tener una conciencia real de la magnitud del tamaño del problema. Tenemos que tener una conciencia pública, la del pueblo debe conocer la magnitud de la corrupción. El año pasado hicimos un estudio muy profundo sobre la corrupción utilizando cifras estadísticas de fuentes verificables de orden público, tanto del Estado como de organizaciones internacionales, que nos llevó a la conclusión de que la corrupción en Guatemala le cuesta a todos los guatemaltecos prácticamente la mitad de nuestro presupuesto nacional, cerca de 24 o 25 mil millones de quetzales por año, 3 millones de quetzales por hora, para ponerle una perspectiva más visible, más de 100 años de trabajo para un guatemalteco promedio, una hora de corrupción. Debemos de combatirla con todo. La primera es tener esa conciencia. Debemos, como punto segundo, descentralizar los poderes para que se puedan generar auditoría social, para que el pueblo tenga más conocimiento, haya transparencia en las finanzas públicas, vía consejos de desarrollo y organizaciones sociales. Tercero, es importantísimo que se apruebe la ley de anticorrupción y de enriquecimiento ilícito. Y aquí aprovecho para contestar la segunda pregunta. Yo no solo apoyo, sino insisto en la importancia de que esa ley sea aprobada. Y lamento que no haya sido aprobada hasta ahora, porque es una ley importantísima, pero es también entendible por qué no ha sido aprobada. No ha sido aprobada porque lamentablemente uno de los principales focos de corrupción que hemos tenido en el país radica precisamente en el Congreso. Y no hay esa intención o ese interés político. El combate a la corrupción empieza con los altos dirigentes, con el presidente de la República y los altos oficiales del Congreso y de las demás entidades de Estado. Cuarto, un consenso a nivel nacional de la importancia de hacer una reforma fiscal. Pero cuando digo reforma fiscal no necesariamente quiere decir aumentar impuestos, quiere decir mejorar todo el sistema impositivo para que sean cobrables y no haya robos ni tipos de fraude fiscal, sino que haya transparencia en el cobro fiscal. Quinto, la reforma al Código Penal respecto a la evasión fiscal. Tenemos que mejorar la legislación de castigo a la evasión fiscal para desestimularla. Sexto, debemos reformar la ley electoral de partidos políticos debido a que estas campañas millonarias son las que causan alto grado de corrupción por los compromisos adquiridos. Debemos cumplir estrictamente la ley de lavado de dinero y de activos, que es importantísima. Octavo, regular el uso de fideicomisos por parte del Estado. Noveno, reorganizar la estructura del Estado fortaleciendo las instituciones y eliminando duplicidades. Eso es otro grave problema. Décimo, fortalecer el Observatorio Ciudadano para Transparencia del Gasto Público. 11, prohibir el uso de las ONGs en procedimientos de obras y proyectos gubernamentales o del sector público. 12, fortalecer y desarrollar la oferta de responsabilidad profesional de la Policía Nacional Civil. Fomentar la denuncia ciudadana, muy importante. 14, combatir el contrabando, desarticulando las redes de corrupción en nuestros puertos y aduanas. 15, priorizar la emisión del reglamento de la ley del sistema penitenciario para que permita la construcción de presidios y crear una mejor guardia de presidios. Y 16, transparentar la auditoría de administración correctamente la cohesión social y todos los sistemas sociales. Gracias. La siguiente pregunta es:
¿Qué mecanismos propone para mejorar la transparencia y calidad del gasto público? Podemos tener todas las leyes del mundo, podemos tener las mejores leyes, podemos mejorar y fortalecer las leyes ya existentes y todavía sí vamos a tener problemas de corrupción y transparencia, porque como dice el viejo dicho, echa la ley, echa la trampa. Necesitamos por eso ir más allá que solo crear la legislación, es la implementación de la ley la que es la clave para el combate a la corrupción. ¿Y cuáles son los pasos concretos para que haya transparencia y para que haya verdaderamente una reducción o una eliminación de la corrupción? Comienza con elegir bien, debemos elegir gente proba. El combate a la corrupción empieza por la cabeza, no se combate de abajo para arriba, se combate de arriba para abajo. Es el presidente el primero, el vicepresidente el segundo, y así sucesivamente la estructura del Estado, y lo mismo ocurre en el Congreso. Debemos elegir bien, paso número 1. Paso número 2 es la reforma de la ley de partidos políticos y electoral, la ley electoral de partidos políticos, que regular adecuadamente el tema de los financiamientos de campañas. Todos sabemos que estas campañas millonarias que muchos partidos llevan causan tremendos compromisos adquiridos que después deben ser pagados porque nadie invierte para no recibir algo de regreso. Es importantísimo esa reforma para poder reducir la corrupción. La ley anticorrupción que ya hablamos debe pasarse, pero debe ser también una ley con dientes, o sea, las penalizaciones deben de ser significativas y las consecuencias de la corrupción para los corruptos, y hay que recordar que hay dos, el corruptor y el corrupto, y la corrupción es como el tango, se necesita dos para bailar, y ambos deben ser penalizados igualmente, y lamentablemente muchas veces nos olvidamos del corruptor y nos enfocamos solo en el corrupto. Debemos fortalecer la ley de compras y de contrataciones del Estado, creando los necesarios transparencias, pero los necesarios controles cruzados para verificar y reducir o eliminar en lo posible todos los tipos de arreglos que pueden haber y los sobreprecios y las comisiones que se dan a veces. Esto ocurre tanto en el sector público como en el sector privado. Y hay mecanismos que se utilizan en las empresas privadas para proteger los intereses de la empresa de malas compras por sus agentes de compras. Sistemas similares deben ser implementados en el Estado, pero con mucho estricto control cruzado. La reestructuración de la Contraloría de Cuentas es también vital para tener auditorías interestado que sean realmente de control cruzado y que realmente verifiquen, y que sea muy difícil que no salten a luz las negociaciones ilegítimas. Finalmente, la aplicación de los 16 puntos que ya dije en el punto anterior, y ahora quisiera aprovechar para expandir el punto 16 que no me dio tiempo en los 5 minutos anteriores, y se trata de la transparentación del tema de cohesión social y los programas sociales. Es importantísimo ponerle atención a ese elemento, y por eso yo propongo la creación de un Ministerio de Servicios Sociales que administre esto con una forma totalmente regulada, totalmente incluida en un presupuesto, con controles cruzados, que se maneje totalmente apolítico, sino que se maneje como una función ejecutiva del Estado. Es con claras normativas y transparencia en esos gastos que se van a poder lograr una mejoría. Pero todo empieza con las personas. Podemos tener los mejores sistemas que si seguimos sin elegir adecuadamente y relevando a aquellos que ya han sido señalados y aquellos que ya son sospechosos de malas acciones, cuando vayamos a votar debemos todos de fijarnos en la hoja de vida de las personas que están aspirando a los cargos, porque lo que las personas han hecho en su vida, eso es lo que van a hacer en el cargo que van a tomar si son electos. Una persona no se hace honrado de la noche a la mañana. La honradez empieza desde la niñez, se aprende en casa, se aprende durante la vida y se demuestra con el desenvolvimiento de uno durante su trabajo y durante su vida. No vamos a tener éxito en combatir la corrupción si no empezamos por ahí. Y yo ya propuse 16 puntos concretos que van a ser muy instrumentales para poder lograr eso. Muchas gracias. Bien, las propuestas están sobre la mesa. En esta segunda etapa del debate es deseable, es importante llevar la discusión a una definición un poco más concreta. En primer término, sobre los compromisos de cara
también a la comunidad internacional y a las convenciones internacionales. La pregunta está planteada en los siguientes términos: ¿qué mecanismos desarrollará para que se implementen las convenciones internacionales de derechos humanos, anticorrupción y contra el crimen organizado? Guatemala, igual que todos los demás países del mundo, somos parte de la comunidad global o internacional. En el mundo moderno, cada vez la interdependencia y la interrelación entre países es mayor y mayor, y por tanto todos estos convenios que ya se han hecho en el pasado y que se deben hacer en el futuro son de alta importancia. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha estado trabajando con la Comisión de Derechos Humanos de México. Sin embargo, no hay ningún acuerdo aún firmado, hasta donde yo tengo entendido, pero ya se han hecho avances. Pero sí hay tratados que ya han sido firmados por los embajadores, como por ejemplo el Tratado de Roma, que es el que crea la Corte Internacional Penal en La Haya, el Tratado contra la Tortura, y hay también un Tratado Internacional contra el Narcotráfico, que ya han sido firmados por los embajadores guatemaltecos. Sin embargo, no han sido ratificados aún porque se han quedado estancados una vez más en el Congreso. En cuanto a qué son los mecanismos para poder implementar esos convenios, el primer mecanismo es que el Congreso de la República conozca en el Pleno estos convenios y los ratifique para que se pueda proceder con ellos. Luego corresponde al Presidente de la República publicarlos y notificar o depositar los instrumentos correspondientes ante el organismo con el que se ha hecho la convención. Y luego viene el siguiente paso, que es sumamente importante, que es la adaptación de las leyes y las regulaciones guatemaltecas acorde a esos acuerdos o convenios, de manera de que no haya contradicciones entre la ley nacional y la ley internacional, y en aquellos casos que la haya, encontrar la mejor forma de aliviar o de resolver esas contradicciones, porque de otra manera los convenios no tendrían eficacia. Y finalmente, según sea el caso, se hace necesario la creación de organismos de supervisión, de garantía de cumplimiento y de implementación de esos convenios. Sin embargo, debe hacerse esto siempre con eficiencia y manteniendo el concepto de no hacer más burocracia de la necesaria. Y estos acuerdos también deben tener un instrumento de enlace con las áreas internacionales para que haya colaboración. El tema del narcotráfico es un tema que más se discute en el área de seguridad, pero creo que los acuerdos internacionales son vitales para tener éxito en el combate contra ese flagelo que afecta no solo a Guatemala, sino al mundo. Gracias.